Pura Cancina conosco, e também é uma satisfação ver que a cada vez que ela vem, nós acrescentamos mais cadeiras nessa sala, o que significa dizer de que a fala dela, o discurso dela aqui, entre nós, tem sido muito bem recebido, e entre nós da casa já era bem recebido, razão pela qual a gente vem trazendo algumas vezes, e vamos, quem sabe, continuar, porque ela disse da última vez que agora que inventaram o voo direto de Rosário a Curitiba, a gente vai ter que aguentar, porque ela nem sabe que fomos nós que falamos com a companhia. Bom, e hoje o tema que ela vai abordar conosco é sexualidades, e é um tema bastante instigante, principalmente hoje, mas em todos os tempos. Talvez para nós instigante a partir de Freud, que nos dá todo um substrato para poder compreender essas questões da sexualidade que não param de não se escrever, vamos dizer assim. E acho que os temas que ela vai abordar hoje dizem respeito a algumas questões bem atuais, relativas aos transgêneros, a questão da diversidade sexual e, enfim, no que ela escreveu para nós como argumento da fala dela, como ficariam essas questões em relação a alguns postulados freudianos e lacanianos a respeito da sexuação e da sexualidade. A Pura Cancina, para quem não sabe, ela é argentina, doutora em psicologia, é psicanalista, membro fundador da Escola de Psicanálise Sigmund Freud, em Rosário, e professora do Departamento de Estrutura Individual do Sujeito e também docente permanente do doutorado da Faculdade de Psicologia da Universidade Nacional de Rosário. Autora de inúmeros livros sobre psicanálise, e nós temos alguns que ela gentilmente trouxe. Um deles é esse que está aqui comigo, que é em castelhano, né, o El Puzzle de um Padre, que seria o quebra-cabeças de um pai, feito a partir de uma atividade que ela desenvolve na escola lá em Rosário, que chama-se a Fábrica de Casos, que nós estamos também fazendo aqui na biblioteca. Tanto é que amanhã ela vai realizar a apresentação de um caso para depois ser trabalhado e fabricado, né, como tal, nas semanas seguintes e durante o ano. Então, se vocês tiverem mais interesse de saber como isso funciona e quiserem participar amanhã, vocês podem falar com o André ou com a Maria Angélica. O André está lá atrás e a Maria Angélica está aqui na frente. Bom, esse nós temos aqui, se vocês quiserem, né, para a venda, e ela trouxe também mais um que ainda temos. É que já acabou. Já acabou? Tem um outro, mas enfim, nós não temos aqui, que ela trouxe também, mas já acabou de esgotar, que é a dor de existir e a melancolia. E um que ainda temos, que é o mostrar la cuerda, né, assim em castelhano, para uma aciona clínica borromeia. Ou seja, mostrar a corda para uma clínica borromeana. Antes da gente passar a palavra para ela, eu gostaria de dizer o seguinte, perguntar, na verdade, a vocês e ver como nós podemos combinar. Algumas vezes que ela vem, eu tenho feito a tradução simultânea, e muitas pessoas que já estão habituadas têm até mais dificuldade quando há a tradução. Mas eu pergunto assim, para aqueles, assim, na maioria das pessoas, compreendem o castelhano? Podemos tentar fazer um tempinho curto dela falando, e se houver dificuldades, a gente retoma a tradução? Ou vocês acham que diretamente é difícil de entender e é melhor a gente começar com tradução? Faça um texto melhor, não? Sim, eu prefiro sim. Alguém prefere sem tradução? Bom, sem tradução eu já sei que tem várias pessoas. Alguém realmente acha que seria muito difícil sem a tradução? Mônica? Acho que sim, algumas palavras. Mas aí eu posso socorrer com algumas palavras, eu, Maria Angélica, outras pessoas. Sim, mas me causa a impressão que se tiver que interromper para explicar um termo, uma palavra... Você ficaria constrangida de perguntar sobre um termo? Não, acho que interromperia, tá? É uma visão minha.
Uma pessoa, mais alguém que diria difícil? Não. Esperando falar um pouco para mim. Vamos fazer um teste, Mônica, e você me sinaliza, tá bom? Ela veio lá de Maringá. Eu fico aqui e vou tentando fazer a assessoria, vocês me sinalizam qualquer coisa, tá bom? Então vamos iniciar assim e se você quiser, Mônica, também sentar por aqui, qualquer coisa você me cutuca. Então passamos a palavra para a Pura y iniciamos. Bueno, primero, charlando con Yandira, dijimos que de ninguna manera voy a ensayar el portuñol, porque complicaría muchísimo las cosas. Así que voy a hablar en español o castellano y veremos si esto puede ir así. Bueno, de nuevo acá, gracias por tus palabras, Yandira, y espero no cansarlos, es lo que espero realmente no cansarlos porque me gusta mucho venir a trabajar con ustedes. La idea para esta vez es trabajar efectivamente este título, sexualidades, que no es un término del psicoanálisis, es un término de la antropología, que se ha puesto, diríamos, sobre la mesa en los últimos tiempos, pero que sí me parece puede ser retomado desde la perspectiva psicoanalítica para interrogarlo como término y ver con qué podemos encontrarnos. Mi idea es trabajar la joven homosexual de Freud y ese texto de una presentación de enfermos de Lacan de un caso de transexualismo. Con respecto a la homosexualidad femenina, nos encontramos inmediatamente con un planteo, si no contradictorio, dos planteos que si no son contradictorios, son problemáticos. Uno es, ¿se entiende? Planteo, colocación. Uno es este donde Lacan afirma que es heterosexual cualquiera que ame a las mujeres, o es heterosexual cualquiera que guste de las mujeres. Con lo cual ya tenemos una cuestión puesta sobre la homosexualidad femenina. Pero al mismo tiempo sabemos, y esto es del bagaje de Freud, luego veremos cómo lo retoma Lacan, que el problema de la heterosexualidad es un problema de la sexualidad femenina. O sea que por un lado es heterosexual quien gusta de las mujeres, pero es justamente con las mujeres que se plantea el problema de la heterosexualidad. ¿Por qué? Freudianamente podríamos decir, porque la niña tiene que hacer un doble trabajo en su relación a la madre. O sea, tiene que abandonar a la madre como objeto de amor y dirigirse al padre, o sea, a su otro sexo, o sea, al sexo masculino. Entonces ustedes ven que estas dos proposiciones son, al menos, chocan entre sí, y me parece bueno porque nos permiten interrogarnos. Con respecto a por eso elegí trabajar el caso de la homosexual femenina de Freud. Sidonie Sillard, no sé si acá se distribuyó este libro, que es la biografía de Margaret Conca Trautenegger, el verdadero nombre de la paciente de Freud. No sé, en realidad tengo otra cadena.
¿Cómo? No, Sidonie Sillard es el seudónimo que las autoras de la biografía eligieron para ella. Y el nombre verdadero es Margrethe Skonka Tautenegg. Y les voy a proponer, con este caso de Freud, hacer lo que podríamos nombrar una fábrica de casos. Porque la fábrica de casos no solo es la implementación de un dispositivo como el que ustedes mismos han empezado a implementar, sino que el dispositivo de fábrica de casos ya viene anticipado por la fábrica de casos, las fábricas de casos de Lacan, en su relectura de Freud. O sea, que tenemos el texto de Freud sobre la joven homosexual, tenemos la lectura que Lacan hace sobre el caso de Freud. Luego, cuando aparece la biografía, tenemos la biografía y además tenemos un nuevo autor que se suma a esta especie de fábrica de casos, que es Jean Alouche, con este libro que escribió a partir de publicar la biografía, que se llama La sombra de tu perro, titulado Discurso psicoanalítico, discurso lesbiano. Y a eso agregaré mis propias puntuaciones. O sea que tenemos ya Freud, Lacan, la biografía, Alouche y las puntuaciones que yo quisiera poder aportarles. Pero de todos modos, esto es un caso de Freud. Yo había dividido más o menos la exposición diciendo la joven homosexual de Freud, la joven homosexual de Lacan, la joven homosexual de Alouche, la joven homosexual de pura canción. No, bueno, no le puse así, puse epílogo. Pero ahí hay una dificultad, porque no es la joven homosexual ni de Lacan, ni de Alouche, ni de pura cancina. Porque un caso siempre es del analista que lo escribe. A esto, Dumézil, por ejemplo, le llama la marca del caso. Un caso en psicoanálisis no es un caso de la psiquiatría. Un caso en psicoanálisis es un caso que reflexiona, elabora, redacta y publica quien llevó adelante, quien sostuvo una transferencia y llevó adelante una cura, el analista de ese caso. Entonces quizás tengamos que corregir, pero con cierta, me sale en francés nuance, no es, nuance. Bueno, parece que en portugués era así. ¿Por qué? Porque quizás tengamos que preguntarnos al final si la joven homosexual que terminamos de trabajar es la misma joven homosexual de Freud, siendo un caso de Freud, sobre todo porque las lecturas posteriores, ustedes saben que el caso de la joven homosexual es un caso absolutamente fracasado con Freud, y las lecturas posteriores van precisamente a apuntar las razones del fracaso y a recuperar cuestiones de la joven homosexual que no pudieron ser tratadas en su análisis, entre comillas, con Freud. Bien, entonces, antes de comenzar con la joven homosexual de Freud, yo les propondría partir de una cita del seminario 21, los non quautos erran, donde, y esto es importante me parece para
tenerlo en cuenta en todo el transcurso de nuestro trabajo. Dice Lacan, el ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo. Usa la misma fórmula que para el analista. El ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo. En el sentido de que puede elegir. Fíjense que esta es una afirmación enorme, puesto que siempre chocamos con la frase de Freud, la anatomía es el destino. O sea, lo real del sexo. ¿Y qué dice entonces Lacan? Que la cosa no se limita a aquello que nos lleva a clasificarlo como varón o como mujer, porque eso no le impide elegir. Escolher. ¿Está? Y Lacan va a decir, esto por cierto, todo el mundo lo sabe. El ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo. Y yo agregaría, dice Lacan, y por algunos otros. ¿Quiénes son esos algunos otros? ¿Dónde están esos algunos otros? Bueno, allí va a ser todo un desarrollo donde va a decir que se trata precisamente de que en algún lugar se hayan escrito sus fórmulas de la sexuación. Allá. O sea, que esas fórmulas de la sexuación con las que Lacan va a tratar de zanjar una serie de problemas que se le cuestionaban a Freud, esas fórmulas de la sexuación inscriben un lugar que es el lugar de los algunos otros. Allí donde rige ¿qué? ¿Qué es lo que rige? Rege. Rege. Rige, sí. Para que la elección pueda ser hecha en positivo, y ahí sí nos reencontramos con el sexo real, con la anatomía del destino, para que la elección pueda ser hecha en positivo, para que haya hombre, y no dice para que haya mujer, para que haya hombre, es que en alguna parte haya castración. Esto lo vamos a desarrollar luego cuando desarrollemos las fórmulas de la sexuación. Sí, dale. Bom, aqui pergunto, podemos seguir sem tradução? Tranquilo? Não, velho. Não, podemos. Escuto a voz de André, com certeza sim, mas... Mônica, para o resto, como está? Dá para seguir? Tem pessoas que não estão entendendo nada? Tá tudo bem? Manifestem. Não, se der pra gente fazer essas paradinhas, tipo, no de uma palavra, isso. Pra mim é tranquilo. Tá bom. Mônica, você já pode ficar à vontade, que também tem gente perguntando. Tá tranquilo? Sim. Então seguimos. Y yo ouvir o seminario. Bien. Por fin. Por fin. O sea, la homosexualidad femenina es algo que uno encuentra cada vez que se establece la discusión sobre el acabamiento de las etapas que una mujer tiene que cumplir para asumirse en su sexo real. Esto es, cuando digo sexo real me refiero a precisamente lo que Freud plantea. Y ahí vamos a tener que seguirlo a Freud. Y son textos fundamentales. Les diría, elementalmente, el artículo sobre la organización sexual infantil del año 23 y la sexualidad femenina del año 31, donde lo que plantea es que hay una preeminencia fálica. Se trata entonces de asumir, tenerlo o no tenerlo. Y en términos de Freud se trata de
tenerlo o ser castrado. Lacan va a usar otro término. Lacan va a hablar de privación. Y ahí tenemos el otro cuadro. Pero para Freud, en el hombre como en la mujer, se trata siempre del atributo fálico. Y no es que el nene lo tenga, lo va a tener siempre en menos. Siempre va a estar en menos. Es menos con respecto a lo del papá. Por lo tanto, también para el niño rige la castración. Para la niña y para el varón. Sabemos que Freud habla en términos de castración y de penis-neid. ¿Cómo? Estou traduzindo só eventualmente. Entonces, la niña, bueno, todo esto termina cuando se ingresa, se supera esa etapa que implica que se entra en la latencia, donde se cree que las cosas se ordenan. Pero la niña entra en el complejo de Edipo, allí por donde el varón sale. O sea, la niña sabe que le falta, que está privada y quiere tenerlo. Y entonces es eso lo que va a hacer preferirlo al padre, cuando comprueba que la madre tampoco lo tiene. Y allí es donde, bueno, va a buscar vía padre el hijo como sustituto del pene faltante. Fíjense qué interesante que es en este punto donde pareciera que son las mujeres en su entrada al Edipo las que producen lo que Freud llamó ecuaciones. Esto es, los objetos parciales, o sea, los objetos de la pulsión. ¿Recuerdan? Es pene, niño, regalo, dinero. Es desde ese lugar de privación que se engendran los objetos parciales, pero objetos parciales que son tanto para la niña como para el varón. Ya una primera cuestión a dejar allí planteada. Entonces, se plantearon muchas discusiones, sobre todo en los post-freudianos, acerca de lo que se dio en llamar el falicismo de Freud. Esta hegemonía del falo en la distribución de los sexos. Y se plantearon desde investigaciones de mujeres analistas. Mujeres analistas que decían, bueno, no solo mujeres, recordemos a Ernst Jones, es uno de los principales, pero a él lo siguieron muchas mujeres analistas, que había un conocimiento temprano de la vagina, o sea, preedípico. Y es esta corriente la que fundamentalmente sostiene toda la cuestión en lo que se nombró frustración. O sea, la frustración del pene, que impedía lo que podría haber andado muy bien en base a el reconocimiento temprano de la vagina. Lacan cuestiona mucho, a lo largo de su enseñanza, el término frustración. Y hoy me parece que, precisamente en relación a la joven homosexual, nos va a venir muy bien volver hacia ese cuestionamiento. Porque la frustración sería algo, bueno, ahí tengamos en cuenta el cuadro de privación, frustración, castración, yendo de abajo hacia arriba, en donde tenemos que se trata, Lacan va a decir, no se trata del objeto. Lo fundamental no es el objeto, por eso cuestiona la frustración. Lo fundamental es la falta. O sea, no es el objeto lo fundamental,
lo fundamental es la falta. Y por eso tenemos situado allí el agente, la falta y el objeto, donde se distribuye el ternario lacaniano, real, simbólico, imaginario. Si ustedes lo observan al cuadro van a ver que es muy simple de componerlo, porque es una simple rotación de los términos. Los términos van bajando y van rotando. Entonces, no se trata del objeto, se trata de la falta. Y esta es la clave para poder considerar la frustración como algo evanescente. Como algo evanescente, instantáneo, que inmediatamente pasa a otra cosa. Y si no pasa a otra cosa, veremos las consecuencias. Porque si no se trata del objeto, el objeto que se demanda, inmediatamente que se otorga, es objeto de don. Se transforma en objeto de don. Y simboliza don. Don, D-O-N, don. De doação. Es objeto de don, de donación. De donación. Inmediatamente se simboliza y el objeto desaparece porque lo ocupa el símbolo. Simboliza el amor de quien dona, de quien lo otorga. Entonces, el don es don de amor. Ya podemos avanzar un poco con respecto al último, la última hilera, donde se crea la deuda simbólica, porque el amor es donar lo que no se tiene. Entonces, este don, que es don de amor y que atraviesa las generaciones y se transfiere de una generación a otra, que sería, se transfiere a lo largo de las generaciones como don de amor. Y por lo tanto crea la deuda simbólica, digamos, de la que todos participamos, gracias a Dios. Y sí. Entonces, y si no se dona, tampoco predomina el objeto, porque inmediatamente se pasa a otra cosa. Y puede, por ejemplo, simbolizar falta de amor. Bueno, tengamos en la cabeza a la joven homosexual. Vayámosla teniendo ahí en la cabeza. Pero el problema es cuando no se puede salir de la frustración y pasar a otra cosa. Cuando digo pasar a otra cosa es moverse dentro de estas categorías de la falta, como les llamó Lacan. Privación, frustración, castración. Tanto sea para abajo como para arriba. Porque si no cae el objeto, se transforma en objeto de reivindicación. Se transforma en un objeto narcisístico de reivindicación. Y fíjense ustedes, entonces, allí, frustración. El agente simbólico, la falta es imaginaria y el objeto real. Se reivindica un objeto y el sujeto queda detenido en esa reivindicación. Sigamos teniendo en la cabeza a la joven homosexual. Entonces, si las cosas no van bien, si no se puede pasar, instalarse y articular la deuda simbólica, lo que hace a alguien hijo de tal, y siendo hijo de tal va a ser padre de tal, o siendo hija de tal va a ser madre de tal. Esto es la deuda simbólica. Si no ocurre eso, puede producirse la frustración, la reivindicación y vivirse como desamor o rechazo.
Rejeição. Y esta reivindicación va a ser la reivindicación, si es narcisística, la reivindicación de algo que el sujeto considera propio de él, y que es él y no es él, porque es narcisístico. Bien. Recién en 1973, en el seminario Angkor, ha sido traducido, no sé, en portugués, ¿cómo se tradujo? Mais ainda. Mais ainda, en español se tradujo aún. Lacan va a retomar el problema del falicismo en Freud, pero para darle una articulación lógica, que es la de que ya venía trabajando, por ejemplo, en el Congreso sobre la sexualidad femenina, que se llama la significación fálica, que va a permitir diferenciar el falo simbólico, ese que está escrito con F mayúscula en las fórmulas de la sexuación, y el falo imaginario, que es el que se escribe con la F minúscula y un menos. La significación fálica no es lo que todo el mundo por ahí confunde y cree. Todo el mundo que no son analistas lacanianos, digamos, que es el falicismo. La significación no es el falicismo. La significación fálica no es el falicismo. La significación fálica es la castración. La castración. A significação fálica é a castração, não o falicismo. Entonces, hablamos un poco del cuadrante de la sexuación. ¿Hablamos? Bueno, ¿dónde están? Acá. Y él usa un modo de tratar el universal, que es un problema en lógica. Aristóteles se rompió la cabeza con el universal en lógica, y que es de Apuleyo. Apuleyo es un nombre. Ah, o nome dele, Apuleio. Los cuadrantes de Apuleyo. Intenta resolver el problema del universal en Aristóteles. ¿Cómo? Partiendo de que para que un conjunto pueda armarse, tiene que haber un elemento que niegue un rasgo del conjunto. Es a partir de ese elemento que niega un rasgo del conjunto que Nega, de negação. Negação. Nega um rasgo do conjunto. Um traço do conjunto. Um traço do conjunto. Nega um traço e fica fora. Para que haja um conjunto. Para que se constituya um conjunto. É preciso que haja um elemento que negue algum traço do conjunto. Esses itens. Entonces, aquí tenemos esta primera fórmula que dice: existe uno. La X significa existe uno, algo que, digamos, confirme la función, ¿no? Existe uno que le dice que no a la castración, que le dice que no a phi de X. Phi de X es castración. Existe uno que dice que no a la castración. Este uno es el que permite que se constituya el conjunto de todos los que le dicen que sí. Todo X, phi de X. Mientras que del lado, este es el lado hombre, mientras que del lado mujer, y esto es muy interesante, tiene que ver con muchas fórmulas, por ejemplo el de Lacan, que por ahí se repiten, que la mujer no existe. ¿Por qué? Porque podemos decir el hombre, universalizando la clase de los hombres, pero no podemos decir la mujer, universalizando la clase de las mujeres. Todo lo que vengo a desarrollar me parece que un poco lo sostienen. Toda esta complicación de la sexualidad femenina. Entonces,
no hay ninguno que le diga que no a la castración. O sea, todo. O sea, no existe el elemento que permita formar el conjunto. Por lo tanto, no se forma el conjunto. Y entonces es un no todo. No es un todo, es un no todo. No todo X, phi de X. Aqui situa... Isso é claro? Não todo X é phi de X. É isso que ela está dizendo. Tá tudo bem aí? ¿Tá? X é X. Entonces se dan cuenta ustedes que al no existir la posibilidad de constituir el conjunto, las mujeres no hacen conjunto y se constituyen como una por una. Una por una. Hacen serie, no conjunto. Por eso aparecen personajes como Don Juan, que las cuenta 1001. O sea, las cuenta, es un fantasma femenino, porque contándolas las hace consistir. Entonces, es una por una, no toda, podríamos decir, no toda en la significación fálica, no toda dirigiéndose al falo, y abierta a una cierta indeterminación, que bueno, este desarrollo no lo vamos a hacer hoy, porque no es precisamente el tema, pero abierta a un goce diferente, que Lacan va a nombrarlo como otro goce, que no es lo mismo que goce del otro. Entonces, aquí está la cuestión problemática que yo quise plantear desde el comienzo con respecto a la sexualidad femenina. Esto de que son heterosexuales porque gustan de las mujeres, pero la heterosexualidad para la mujer es todo un problema. Tiene que hacer un largo camino y lo hace dentro de la significación fálica. ¿Por qué lo hace dentro de la significación fálica? Porque se va a conformar con el hijo que un hombre le dé en lugar del que le hubiera dado el padre. Cuando el padre le donó su amor y le permitió querer tener un hijo y constituir la deuda simbólica de generación en generación. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, pasemos entonces a la joven homosexual de Freud. ¿Estamos en condiciones de pasar a la joven homosexual de Freud? Quisiera que a ustedes les quedara allí un poco lo que les comenté acerca de la frustración. Quizás fue un poco rápido, pero podemos volver a eso. Todos conocen el caso, ¿no? Uno de los casos, a pesar de ser un caso fracasado, uno de los casos más deliciosos de Freud. Lacan por ahí dice: debe haber sido muy encantadora esta joven para hacerlo equivocar tanto. Para hacerlo equivocar tanto. Freud se equivocar tanto. Bueno, Margaret, vamos a llamarla Margaret. Gretel es el nombre, el diminutivo. Gretel es la tercera hija de un matrimonio a la cual le ocurre que en la pubertad le nace un hermanito menor, el cuarto hijo. Dicen los padres, y Freud lo dice en el historial, que ella parecía bien encaminada en
en la evolución de su de su feminidad, digamos así, ya que se había mostrado muy tierna y cariñosa cuidando a un pequeño nene de unos conocidos. O sea, parecía que ya estaba allí lista para pasar al deseo de hijo. Pero nace el hermano. Y de pronto su conducta cambia y empieza a mostrar su atracción por las mujeres. Hasta que aparece la mujer fatal, la cocotte, como le dice Freud, esta mujer de mala fama, la baronesa. La verdad que era muy hermosa. Si ustedes ven la foto aquí, era muy hermosa. Y esta mujer de mala reputación. Y bueno, Margaret se vuelve loca. Empieza a perseguirla, a hacerle regalos, a buscarla por todos lados, ingente cantidad de flores todos los días, etcétera, etcétera. Hasta que se ocurre el episodio de la estación de tren, donde ante la mirada furiosa del padre, dice Freud, después vamos a ver que no es tan así, ante la mirada furiosa del padre y el rechazo de la dama, que dice esto ya fue muy lejos, terminémosla aquí, se tira por el borde a las vías del tren. Sale un poco maltrecha. ¿Maltrecha se entiende? No, ferida. Sale un poco quebrada. Ela se joga, né? E ela sai um pouco quebrada. Y bueno, pero se recupera, pero este hecho, después vamos a leer exactamente en qué términos, porque este libro fue hecho en base a las memorias de Margaret. O sea, estas dos periodistas, Inés Riedel y Diana Boyd, la encuentran y tienen entrevistas con ella donde ella relata sus memorias. Se recupera, en ese momento el padre habla seriamente con ella, le dice que es hora de que vuelva a la buena senda, que volte ao bom caminho, y que entonces va a ir a ver al profesor Freud. Freud es convocado por los padres, fundamentalmente por el padre. La madre no le importaba mucho, para que retorne a su hija al buen camino, porque estaba realmente arriesgando su reputación, que vuelva a la normalidad. Freud vacila un poco en tomar el caso, porque en realidad el pedido del padre, no de la joven. Pero parece que le interesó y propone un ensayo, como el que estamos haciendo nosotros, yo hablando en español. Un ensayo donde se verá, va a recolectar datos, va a tratar de introducirse en el caso y va a ver si es analizable, si hay posibilidad de análisis. Bien. Bueno, Freud centra el caso, todo el caso está centrado en la decepción, digamos frustración. Decepción, por lo menos en castellano, es sinónimo de frustración. En la decepción alrededor de el nacimiento de este niño en la familia. Y ahí es donde la joven se lanza
al actinau y al pasaje al acto. La retoma de Lacan con respecto al caso gira alrededor de estas dos opciones, actinau y pasaje al acto. Y seminario 4 y seminario 10, en los dos lugares, vuelve sobre el actinau y el pasaje al acto, y realmente creo que es una lectura magistral, la que nos enseña cosas fundamentales trabajando sobre el joven homosexual, pero en relación a lo que es el actinau y el pasaje al acto. Y Freud advierte también algo que es muy interesante, y es el estilo viril con que la joven se dirige a la dama. El término que usa Freud es una exquisita virilidad. ¿Y qué es este estilo viril? Es sofisticada. Sofisticada, sí. Claro, porque para ustedes, ahora me acordé, para ustedes el requisito que es ruin, claro. No, entonces sería delicada virilidad, diría yo. Delicada virilidad. ¿Y qué es esta virilidad? Y bueno, es lo que se llama el amor cortés, donde ella se comporta como un caballero que lo sufre todo por su dama y que se contenta con los favores más extenuados, más pobres, ¿entienden? Menos sustanciales. Incluso prefiere no tener otros favores más que esos. Y cuando llega el objeto de su amor al punto opuesto de lo que podría llamarse una recompensa, más lo sobreestima como objeto, en su eminente dignidad. Por eso, en el historial ustedes vieron que Freud habla de la dama con mayúsculas. Cuando se manifiesta el rumor público, ya se le hace muy manifiesto que esta mujer tiene una conducta de las más dudosas, aparece, además de la dimensión de exaltación, ¿se entiende exaltación? Aparece, además de la dimensión de exaltación, aparece una mira suplementaria. Quiere salvarla. Una mira. Un objetivo suplementario, que es el de salvarla. Y todo esto es admirablemente subrayado por Freud. Freud, de todos modos, en 1920, que es donde escribe el historial, no considera la homosexualidad femenina como un paradigma, sino que es un amor sostenido por un discurso, el discurso del amor cortés. Y que su actuación muestra la revancha contra lo que sintió como desprecio y humillación por parte del padre, la frustración. Por eso les decía, quedémonos aquí con esta idea de cuando hay reivindicación y un aferrarse narcisísticamente al objeto de la que se había frustrado. Y bueno, entonces tenemos más o menos allí todas las características, el exceso, el desafío, y viene la escena del tren, donde Freud
le da suma importancia a el término Niederkommen. ¿Lo escribimos? ¿Quieres ponerlo? Vos lo sabías, Rondira, ¿no? Niederkommen. Están las dos, Niederkommen y Niederkommen. O sea, el sustantivo y el verbo. ¿Cómo? Se falta una M. Tira o PT. Senão tem panelaço. Só o T. Ah, sem o T. Sem o T. Tá. O problema é com o PT mesmo. Certo? ¿Tá? Tá. Que para Freud lo centra en el significado de dar a luz, parir. O sea, Niederkommen significa caer, pero además también significa parir, dar a luz. Y la interpretación de Freud es que ella da a luz al niño que ella misma es. O sea, al niño esperado del padre, y que en definitiva se separe a sí misma con ese parto. ¿Está? El enfoque de Lacan es otro, es el mismo, pero le va a dar muchas vueltas más a esta cuestión del Niederkommen. Les adelanto para luego pasar a la lectura de Lacan. Él va a decir que el Niederkommen es esencial a toda súbita puesta en relación del sujeto con lo que él es como como objeto. Repete de novo, por favor. Jandira. Pode repetir, por favor. ¿Cómo? Pode repetir. Que es la puesta en relación esencial del sujeto do sujeito con lo que él es como objeto, como como que ele é como objeto, como A. Cae de la escena. Cai da cena. Cae de la escena. Bien. Pero no va muy lejos este análisis. Freud pone mucho el acento en el resentimiento y la venganza de la joven, e interpreta la transferencia en ese sentido. O sea, interpreta que quiere hacer con él, Freud, vengarse de él, Freud, como quiere vengarse del padre. Esta es la interpretación de Freud de la transferencia de la joven homosexual. Para eso se basa en algunos detalles. Leyendo la biografía vamos a poder encontrar otras cosas. Pero se basa en que la joven se comporta con él con una especie de benevolencia. ¿Se entiende benevolencia? Educada. Benevolencia educada. Y dice Freud exactamente esto. Dice, una vez que le hice participar de una parte fundamental de mi elaboración y que tenía que ver con su caso, dice, exclamó con un acento inimitable: ¡qué interesante es todo esto! Y dice, como una señora de buena sociedad que visita un museo y mira a través de sus impertinentes, de sus óculos, una serie de objetos que la tienen completamente sin cuidado. Sí, no le da importancia. No le da importancia.
Y también se le agrega a la decisión de Freud de detener este análisis el hecho de que la joven empieza a traerle sueños que Freud los llama sueños mentirosos. Son los sueños donde ella entonces va a encontrar un hombre, qué sé yo, y va a tener hijitos, va a comer perdices y todo feliz. Entonces, dice sueños mentirosos. Y esto lo desengaña completamente. Se plantea una cuestión gruesa para el psicoanálisis, sale como puede, porque dice cómo, el inconsciente miente. Sale como puede, porque dice no, los sueños no son el inconsciente, los sueños son la vía real. La vía real. Y salva su inconsciente. Porque ustedes saben. El inconsciente freudiano. El inconsciente freudiano, claro que sí. Porque para Freud, la cuestión de la verdad era esencial. La cuestión de la verdad para Freud era esencial. Entonces, bueno, salva su inconsciente, pero termina el análisis de la joven. Y la deriva a una mujer. Encaminha a una mujer. Que por supuesto ahí no va a ir. No, todo termina ahí. Bien. Hacemos un altito de 5 minutos para pasar al otro tema. Ojo, 5 minutos, 5 minutos. No más que 5. No más que 5. Está frío, frío, ¿no? Podemos mirar o ar acondicionado. El de aquí también.
Gracias. ¿Hasta qué hora trabajaste? Media. Escuta, pura, ya digamos un poquinho, está un poco frío, ¿no? Digamos, Estoy bien. escuta, dos casos que teníamos que leer. Me están preguntando ahí, o que é rulete? Que esa En la casa rodante. es una casa rodante, isso. Só isso, não tem nenhuma. Tá bom. Parece que está bien, estoy dando una oleada por ahí para ver cómo están acompañando. ¿Allí? Sí, yo no sé si sí, parece que sí. También está que personas muchas personas han sido públicas, no tantas. Sí. Porque por ahí antes pensé que había algunas personas que acompañarían y que sabrían el caso y que estarían disfrutando, ya sabiendo que lo acompañan bastante. Más otras personas dicen, ay no tengo acá presente. Entonces también viene bien Mira. que Yo pensé que no te no, tal vez alguna, no sé, es que aquí los grados de formación por ahí es medio variable. Yo lo voy contando. No, pero vos lo estás contando bárbaro. Sí, bárbaro e interesante. O sea, yo lo conozco bien acaso, pero de todas maneras hacen puntuaciones que son bien interesantes. Voy a tomar algo. Sí, ¿Trajeron ustedes? Sí. Yo diría que no tardemos. Bueno, ¿Hasta qué hora terminamos? ¿qué hora son ahora? 9:30. Opa. Bueno, Pura quiere continuar para que no quede muy tarde. ¿Vamos ya? Vamos. Me falta Yandira. Estoy esperando. No la dejé fumar. No te dejé fumar. ¿Continúa? Pessoal, algum problema com algumas palavras em especial? Desarrojo, tudo bem? Desenvolvimento, algumas que vocês por aí não entendam? Seguimos assim? Vamos lá. Bueno, la joven homosexual con Lacan, o de Lacan, eminente, o sea, hay dos lugares centralmente donde vuelve sobre el caso de Freud. Seminario 4, el seminario sobre la relación de objeto, y el seminario 10, seminario sobre la angustia. En el seminario 4 va a abordar el tema del carácter mentiroso de los sueños de transferencia. Y la reacción de Freud
es tomada por Lacan como una contratransferencia. Una contratransferencia de Freud. ¿Qué problema plantean estos sueños mentirosos? Ya les dije la explicación de Freud, un poco tendenciosa, ¿no? El inconsciente no miente, se trata de la vía real. Pero, ¿cuál es el problema? Lo que es esencial con respecto al inconsciente, o sea, el otro mayúsculo propiamente dicho, porque el inconsciente es el otro del lenguaje, es una relación que implica la posibilidad de la mentira. Porque pasa por el lenguaje. El lenguaje miente con respecto a lo real. La verdad del inconsciente siempre va a ser una verdad mentirosa. Yo creo que con ustedes lo vimos en relación al síntoma, ¿no es así? Y vimos esta, que va a decir Lacan mucho más adelante, que justamente esta mentira es el condimento, el condimento del hablar, del bla bla bla. O tempero da fala, do bla bla bla. Condimento. Claro, en castellano se oye mejor porque Lacan lo dice en francés y dice condiment, que se diga miente, que se diga miente, ment es miente. Que se diga miente. Mente de Condimento. Condiment. Condiment en francés es condimento, tempero. En francés es condimento. Y condiment es que se diga miente. Que se diga miente. Em castelhano e em português seria que se diz miente, né? Que se diz miente. Entonces en el análisis nos encontramos con un orden que es el de la mentira y la verdad. Pero la verdad siempre es una verdad mentirosa, o sea, que se anuncia atrás de la mentira. Porque somos hablantes. Y el hecho de, y es el lenguaje que nos plantea la cuestión de la verdad. Lo vamos a ver mañana quizás cuando hablemos del transexualismo. Entonces, ¿cuál es el error de la intervención de Freud? O sea, Freud ve muy bien todo lo que hemos señalado, pero se le escapa algo. No percibe que se trata de una verdadera transferencia. Cuando veamos la biografía, veremos que se trata de una verdadera transferencia. Porque la transferencia negativa también es una verdadera transferencia. Y que le abre la vía de la interpretación de un deseo de engañar. Deseo de engañar. Desejo de enganar. Se abre a vía de un desejo de enganar. Pero cuando Freud le atribuye a la joven la intención de cautivarlo, a él, a Freud, De cativar Freud. para luego darle un trastazo, Para depois jogá-lo fora. para que caiga de bien alto, Para que caia de bem alto. Freud se lo está tomando como algo dirigido a él. Y confunde un deseo con una intención. Uma intenção. Cuando dice que lo peor estaba cantado, lo que quiere evitar es sentirse ilusionado. Iludido.
Por lo tanto, quiere decir que estaba dispuesto, o sea, sentirse desilusionado, perdón. Ela corrige. Qual seria toda a frase? O sea, que quiere evitar sentirse desilusionado. Quer evitar sentir-se desiludido. Defraudado, sí, Sí. o desiludido. Con lo cual está confesando que estaba dispuesto a hacerse ilusiones. Claro. Com que estava declarando que estava disposto a se iludir. Y ahí es donde Lacan dice, debe haber sido muy encantadora esta joven. Para que Freud haya querido ilusionarse con ella, ¿no? Si se pone en guardia contra las ilusiones es que está dispuesto a entrar en el juego. Y es un juego imaginario. Por eso, la intención no es el deseo. La intención es imaginaria. Es de yo a yo. É de eu a eu. Y entonces, cuando interpreta la intención de engañarlo, lo vuelve real. ¿Se entendió? La vuelve real. A la intención de engañarlo era imaginaria y la vuelve real. A intenção de enganá-lo era imaginária e se torna real. Y Lacan agrega que su contratransferencia podría haberle servido. Recordemos que es recién en el seminario 10 donde va a terminar de discutir la idea de contratransferencia y va a proponer el deseo del analista. Entonces, en el seminario 4 dice que la contratransferencia le podría haber servido, como por ejemplo muchos postfreudianos pensaban que podían servirse de la contratransferencia del analista, pero a condición de no creérsela. Y esta es la diferencia con los postfreudianos. A condição de não acreditar nela. Esta es la diferencia con los postfreudianos. Bien, así entonces le da cuerpo, al volverlo real, le da cuerpo a ese deseo de engañar. Y bueno, con su interpretación hace estallar el conflicto al revelar el discurso mentiroso. En este seminario también Lacan se va a referir a la naturaleza del amor profesado por la joven homosexual. Un amor que en sí mismo no solo prescinde de satisfacciones, sino que la falta en la relación con el objeto es lo más importante. Es un amor idealizado. Y lo que se busca en esa relación es el eje de la economía libidinal. O eixo da economia libidinal. El falo. Si lo resumimos en una breve frase, Lacan diría que ella, la joven, le da lo que no tiene a aquella que no lo es. Da lo que no tiene, por eso es amor, a aquella que no lo es, que no es el falo. Pero que para que no lo sea, la instaura en ese lugar. Además, tenemos que agregar algo que no está en el seminario 4, pero que es algo que Lacan trabaja en el seminario 7, y que es eso lo podemos ver en la biografía, la persecución por la joven de la belleza
en las mujeres. A perseguição pela jovem da beleza nas mulheres, ou das mulheres. Y recordemos que la belleza es el último baluarte después del bien, A beleza é o último baluarte depois do bem, con respecto al deseo absoluto. a respeito do desejo absoluto. El deseo absoluto, que es el deseo de la máxima diferencia. O sea, la belleza está funcionando ahí como baluarte. La joven ama a las mujeres bellas. Ama as mulheres belas. Belas. Y va a encontrarse con la dama porque sabe perfectamente que eso que ella busca no está ahí. Lo sabe perfectamente, pero lo busca metonímicamente, o sea, desplazadamente. Deslocadamente. Bueno, en el seminario 4 también va a discutir, dedica algunos párrafos a la discusión acerca de la estructura de la perversión, para criticar la fórmula que ven a la perversión como, a la neurosis, como el negativo de la perversión. Y para subrayar que se trata también en la perversión del complejo de Edipo. Também na perversão se trata de complexo de Édipo. Con esto digo, los perversos no son gozadores. En realidad lo que no saben es a qué goce están sujetos. A que gozo estão sujeitos. Ou Os seja, perversos não são gozadores. Eles Certo. só não sabem a que gozo estão sujeitos. está el otro absolutamente vigente ahí. O outro está absolutamente vigente aí. Bueno, y en ese momento del desarrollo de Lacan, seminario 4, está muy puesta sobre la mesa la dimensión imaginaria. Y la trata con el esquema lambda, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, digamos, donde a la relación de los términos simbólicos se hace obstáculo la relación imaginaria. Y ahí va a tratar de esquematizar el viraje de la joven homosexual. ¿Cuándo? A virada, no caso da jovem homossexual. Cuando en el lugar del sujeto pone a la madre imaginaria, en el lugar del otro pone al padre simbólico, y en el eje imaginario va a estar el niño real y el pene imaginario como menos fin. Para decir que el nacimiento del hermano la va a llevar a que se cambie el lugar de los términos. Donde estaba la madre imaginaria va a estar el niño. Donde estaba el niño va la dama real. Donde estaba el pene imaginario va el padre imaginario. Y donde estaba el otro va el pene simbólico. ¿Qué nos dice esto? Para no dejarlo así tan esquemático. Que la joven homosexual se identifica al padre imaginario para abordar a la dama. Se identifica y lo hace con una identificación imaginaria al padre. Y donde persigue metonímicamente el elemento simbólico del conjunto de términos, que es el falo simbólico.
Bueno, simplemente recuerda que cuando la joven se tira por el puente, el juego se termina porque la dama lo rompe. Y allí se produce el pasaje al arca. Porque todo lo previo, todo esto de pasearse por Viena, por los lugares por donde solía circular el padre, es un actinau. Y un actinau es un mensaje dirigido al otro. O sea, es un mensaje dirigido al padre. Luz va a decir más explícitamente que es, después voy a cuestionar algunas de las maneras en que aborda la cosa Luz, pero para decir, y ahí sí coincido, que quiere enseñarle al padre lo que es el amor. Eso que justamente el padre no supo darle. O sea, ¿cómo? Quer ensinar ao pai o que é o amor. Isso justamente que o pai não lhe deu. Uh-huh. O sea, ese don que el padre no le dio y que impidió, y que se lo dio a la madre en lugar de ella, y que impidió que ella siguiera su camino, el camino de los dones. Y finalmente, el Niederkommen, o sea, cae. Este caer, Lacan lo interpreta como una privación definitiva. Y va a coincidir con Freud del mismo modo que un parto simbólico. Bien, pero es en el seminario 10, donde vuelve sobre el caso y vuelve fundamentalmente para darle una nueva vuelta al desencadenamiento del análisis con Freud. Y con un cierto deslizamiento que podríamos decir se lo podemos permitir porque me parece que hay una cuestión fuerte apuntada. El término es Niederkommen, el término es Freud. Pero a ese Niederkommen, que es caer, le va a agregar Lacan. ¿Dónde pusiste Niederkommen? Arriba. Un término que no figura en Freud, pero que lo lleva a Lacan a decir que es el Niederkommen lassen, dejar caer. O sea que no solo cae, sino que, interpretación de Lacan, Freud la deja caer. Y podríamos decir también, podríamos decir nosotros, cómo el padre la dejó caer. Luz insiste sobre la identificación de Freud con el padre de la joven. Entonces, como dijimos antes, una brusca puesta en relación del sujeto con lo que él es como A. Pero a esta altura, en el Seminario de la Angustia, Lacan ya escribió el A como letra algebraica, letra que escribe la falta de objeto. Por lo tanto, es una brusca identificación del sujeto con lo que es el A en el álgebra lacaniana. Simplemente les diría, en el álgebra que nos propone para el sujeto del inconsciente, en su encuentro con el otro, donde se produce la división subjetiva.
y el A cae como resto. Con eso es la identificación en el pasaje al acto. Mientras que en el actinau el A sube a la escena, Sobe a cena. Vê a cena, né? Cai, o objeto A cai, agora ela está dizendo do objeto A sobe a cena. Separando a diferencia entre pasaje no acto y actinau. ¿Está? Entonces, en esa escena montada para la mirada del padre, es importante esto de la mirada del padre, porque la joven en sus memorias no dice que el padre la vio, no dice que el padre la vio, no dice que le echó una mirada furiosa. El padre no alcanza a verla, es ella que lo ve y entra en pánico, y entonces al entrar en pánico se produce el enojo de la dama. Pero es que el padre no la ve. Enojo no é nojo. A raiva da dama. ¿Podemos decir entonces que no la ve? La mirada del padre está presente porque es esa mirada a la que se dirige. Que ela se dirige ao olhar dele. Claro. Puede no haberla visto, pero la mirada está presente. Está presente no desejo dela de ser oleada pelo padre. Exacto. Sí. Sí. Más que en el deseo, te diría en el mensaje. Quiere que el padre lea el mensaje. Claro, que el padre lea el mensaje. Este padre que habría sido más indiferente. Hay párrafos enteros de la biografía donde ella se siente terriblemente dolorida porque no puede tener la mirada del padre, porque siempre la madre está en el medio. Siempre la madre está en el medio. Y en la pubertad, la mirada del padre es un elemento crucial. No sé el nombre de este autor. Gerard Haddad, no me sale ahora el nombre. Asum. Sí, Jacques Asum. No Jacques Asum, el otro Asum. Paul Asum. Sí, Paul Asum. Dice que hay un Edipo escópico. En la pubertad se pasa por un Edipo escópico. Se persigue la mirada del padre. Una mirada que le diga, sé bella. Sí. Bela. Seja bela. Seja bella. Ser bela. É interativo. Ser bela. Ser bela. Que sería lo que hace que, digamos, instituya fálicamente a la hija, la instituya fálicamente para, digamos, poder sostenerse narcisísticamente en lo que viene de su historia femenina. Bueno, abunda en la biografía el tema de que la madre siempre está obturando, poniéndose en el medio entre ella y esa mirada del padre que ella persigue. Bien, entonces habría entonces allí ese cambio de vía y vamos a ver las distintas variantes del pasaje al acto. En la sesión del 16 de enero del 63, Lacan había señalado que la chica se arroja, niederkommen,
se deja caer. O sea, hay una confrontación del deseo con la ley. Y ahí hay un detalle importante. La mirada del padre simboliza la ley. Entonces, confrontación del deseo con la ley. Y esto produce dejar caer, dejarse caer. Pero cuando agrega en esa misma sesión del 23 de enero, la sesión del 23 de enero, no del 16 de enero, enlacen, allí es donde ya pasa a otra variante, como le decía antes, del pasaje al acto. Es Freud quien la deja caer. La deja caer con la derivación misma. La manda con el encaminamiento. La manda con una analista mujer. Bien. Entonces, el dejar caer siempre es visto del lado del sujeto. El pasaje al acto está del lado del sujeto. Es Freud que la deja caer, pero es visto del lado del sujeto. En tanto, está barrado lo máximo por la barra. Recuerden el cuadro, la serie del Seminario de la Angustia. Y donde deja ubicado Lacan el pasaje al acto, ¿no? Donde está el máximo abarramiento del sujeto. Y con el añadido de la emoción, como dice en esas clases del Seminario de la Angustia, y el desorden del movimiento. Entonces, cae del lugar de la escena en donde estaba, se precipita, bascula fuera de la escena, y esta es la estructura exacta del pasaje al acto. Hasta aquí sería esta retoma de el caso de Freud por Lacan. ¿El caso de Freud? Retoma. ¿Podrías explicar un poco más la cuestión de o máximo barramiento o sujeto que mencionaste? ¿Qué implica ese máximo barramiento o sujeto? ¿Tienen presente el cuadro de inhibición síntoma de angustia? Sí. Donde pone inhibición, sí. Inhibición, después que pone, y bueno, al final va embarazo. Sí. Y donde va embarazo está el sujeto barrado. En esa columna está el pasaje al acto. Ah, en la última columna. Claro, en esa columna está el pasaje al acto. El actinado no está en esa columna. ¿Y barramiento, máximo barramiento? ¿Qué es? ¿Desaparecimiento? De sí, porque cae como objeto. Ajá, perfecto. Cae claro. como resto. Entonces, es perfecto. Cae como resto. Sí. Entonces, es un apagamiento más que... Porque la gente cuando utiliza barra, ¿no? Pareciera que o sujeto barrado, más está máxima barra do sujeto, es apagamiento do sujeto, desaparecimiento do sujeto, en cuanto sujeto barrado. Les propongo algo entonces, siendo las 10 de la noche. Vemos, sí. para poder llegar mañana. Sí, claro. Para poder llegar mañana. Porque si no, no nos queda tiempo para mañana.
Sí. Vemos la joven homosexual con Alush. ¿Y con Buda cuándo? Mañana. Ah, bueno. Mañana, y pasamos al caso Transexual. Lo que yo tengo que aportar no es tanto. Algo es. Entonces, Alush, Jan Alush, escribe su libro, bueno, se los dije al título antes, La sombra de tu perro. ¿Saben de dónde sacó lo de La sombra de tu perro? Não. Hay una canción. Tu perro é o nome do livro do Jean. Sí. A sombra de teu cão. A sombra do teu cão, do teu cachorro. Ujú. Tá, e ela está Lo- dizendo da onde vem essa expressão. É Lo- uma expressão? No, es una estrofa. É um estrofe? Es un verso de un poema, de una canción de Canta Jacques. De quem? Ah, Ne me quitte pas. Tenemequitepa. L'ombre de ton cœur. Ah, l'ombre de ton chien. Del hombre de ton chien. L'ombre de ton chien. Déjame ser la sombra de tu sombra, la sombra de tu perro. ¿No? De ahí, lo toma de ahí, y está el fragmento de la canción en las primeras páginas. Bien. Lo publica en el 2004. Las memorias fueron publicadas en el 2003. Creo que, no les dije, ¿no?, que recién charlábamos con María Angélica en qué año había muerto la joven homosexual. Yo había encontrado el dato que había muerto en el año 2000, pero parece que acá la luz dice que murió en 1999. El hecho es que murió con 100 años. Internada de pensionista en una casa de damas de la burguesía vienesa. La Sidonie, llamémosla así ahora, la Sidonie de Alush, a mí por lo menos no deja de sorprenderme. Parece que, según Alush, Margaret logra lo que Freud denuncia y Lacan cuestiona. Instalada en el discurso amo, y esto es muy importante señalarlo. Maître en francés significa amo o maestro, y no es lo mismo, o sea que es un término que puede decir amo y puede decir maestro. Yo antes les había dicho de que me parece que ella intentaba darle una lección al padre en posición de maestro del amor. Así se ama. Pero Alush opta, por lo menos en la traducción, porque yo no conseguí el libro en francés, tengo la traducción al español. Acá se opta por el término amo. Pero si uno sigue el libro, absolutamente creo que sí, que es correcto que lo hayan traducido por amo, porque es la idea de Alush. Entonces, les decía, Alush dice que, instalada en el discurso amo, ella finalmente engaña a todo el mundo. Al padre, a la dama, a Freud y a Lacan. Vai se enganar a nosotros? Alush sostiene que sus intentos de suicidio, porque tuvo 3 intentos de suicidio, el primero es el de tirarse, pero luego tuvo 2 más, uno con veneno y el otro con un arma.
que sus 3 intentos de suicidio solo fueron tretas. ¿Cómo se dice tretas? Tretas para lograr sus propósitos. Como si fuera una histérica, coloca también. Bon. O sea que esto último también la deja en el lugar de amo. Y así lo plantea en el prefacio mismo. Quiero leerles algunos párrafos del texto de Alush. Dice: Lacan se halla en la posición cómica del burlador burlado. Se basa en el libro de Inés Rieder y Diana Boy, Sidonie Sillard. La joven homosexual de Freud, de reciente aparición, creyendo que se enfrenta con un caso de Freud, Lacan no habría percibido que Sidonie Sillard era un maestro, acá pusieron maestro, cuya enseñanza fue sostenida tan seriamente como la de Freud y la suya. Por ello no habría advertido que se hace oír allí la voz del maestro, engañando una figura del amor poco estudiada, el amor perro. Amor cão. Amor cão. Perdón, dije engañando y es enseñando. Una figura del amor poco estudiada, el amor perro. Sí. La remisión es a la fidelidad del perro. A la fidelidad, a la lealtad, a la... O sea, los perros no fallan. Não falham. Bueno, Não falham. Oi, não? Ah, os cachorros não falham. A fidelidade, são fiéis, leais. en la posición, en la línea de Lacan, cuestiona la posición de Freud con la joven, pero va más lejos. Denuncia la implicación de Freud por el amor a su hija Ana. Freud tenía, ustedes saben que Freud analizó a su hija Ana, Sí. que además Era homosexual. era, sí, lesbiana. Entonces, Alush denuncia la posición de Freud como compromiso por su implicación con el amor, por amor con su hija Ana. Dice lo siguiente, por ejemplo. Bueno, acá empieza. Freud está lejos de ser neutral o inocente con respecto a lo que denomina, de acuerdo con su época, la homosexualidad femenina. Quien haya leído la biografía de Lou Andrea Salomé o incluso la de Ana Freud, sin duda que se habrá sentido intrigado por la manera en que Freud hace muchas cosas para juntar, para unir a Lou y a Ana. Más bien había llevado a buen puerto su operación ofrecerle a alguien como Lou a su hija, como esa compañera a la vez madre, tiene la edad de su mujer Marta, hermana mayor, camarada, amiga, confidente y colega, que iba a preservar, alentar y aún consolidar el cuidado que Ana le prodiga a él, Freud, el padre. Freud no carecía de perversidad, en el sentido en que pude precisarlo a propósito de su asunto con Ferenczi. En el caso de Lou y Ana, es obvio el provecho personal que extrae de sus manipulaciones. Con respecto a esta historia, que ya es bastante conocida, la afección e incluso la homosexualidad femenina aparece esencialmente como un vínculo erótico entre dos mujeres donde el padre recibe los beneficios. Hasta ahí. A ver si tengo algún párrafo más. 14, 15, 18. 18. Acá.
Vamos a ver si hay otro párrafo interesante. Bueno, acá sí también. Por otra parte, vuelve a tomar en análisis a su hija. Lu aprueba esa decisión, asegurándole a Ana que el trato de ese análisis solo podría ser un amor incrementado de Ana hacia su padre. ¿Un amor qué? Incrementado, aumentado. ¿Está? Y finalmente a ver si tenemos otro párrafo. Bueno, y señala también la complicidad de Freud con el padre de Marguerite. Esto lo habíamos señalado no como complicidad, sino como que es lo que Freud no se dio cuenta, que la demanda es del padre, no de la joven. Y finalmente, bueno, voy a puntuar algunos detalles de la biografía que llevan a Luz a sostener esta posición amo de Sidonie. Dice, un amo no trabaja. Un amo no trabaja. Sí, Sidonie se negó siempre a trabajar hasta que las papas ardieron. O sea, cuando la cosa se puso fea, tuvo que trabajar en Indochina. Pero lo que Luz dice es, un amo no trabaja. Yo opino que Sidonie para ella era una cuestión de clase social. Es eso a lo que ella se aferra y lo que voy a tratar mañana. Las mujeres de la aristocracia y de la alta burguesía vienesa no trabajaban. Sigue la Luz. Ama de sus palabras, ama de su nombre. Con respecto a sus palabras, el mismo comentario que el párrafo anterior. Sidonie se negaba a hablar el checo, que era su lengua de origen, porque para ella era una lengua de sirvientes. Y ama de su nombre. Acá la cosa se pone más complicada. En la biografía nos hace saber que el nombre que Marguerite se desentiende del seudónimo y le dice a las periodistas que le pongan el que ella quiera, que a ella no le importa, que pongan el seudónimo que a ella prefieran. Menos un nombre, pero no, sí, tiene que ser un seudónimo, sí. Pero que le pongan el que les guste a ellas, sí. O sea que ella se desentiende de su nombre, no es ama de su nombre, se desentiende de su nombre y les confía el seudónimo a las entrevistadoras, que no es poca cosa. Não é conhecimento por, então, você está falando de Sidonie, está falando de Margarete, o nome dela é Margarete, e Sidonie acaba sendo o pseudônimo que a jornalista coloca. Sidonie es el seudónimo que ponen las jornalistas y que además hacen un juego entre Leonie, era la dama, y Sidonie, la joven. Entonces eran Leo y Sido. Pero yo creo que es todo lo contrario, se desentiende del nombre, lo deja caer al nombre, y me parece que esto tiene que ver con lo que les quiero comentar mañana, que ya es de mi cosecha. Luz da sentido al seudónimo escogido, es Luz el que da sentido, ¿no? Lo que acabo de decirle, Sido y Leo. Pero olvida que es una producción de las entrevistadoras, porque el diminutivo de Margaret es Gretel. Y mi pregunta es, el hecho de desentenderse del nombre, ¿no nos dice algo respecto del padre del nombre, el padre del nombre y la filiación? Esto pienso desarrollarlo mañana. Luego Luz va a decir, ama de la historia. Y aquí sí le voy a leer el párrafo, que es página 71.
ama de la historia. Dice: no podríamos entender la increíble ligereza, o mejor dicho, el desdén, el desprecio con que Sidonie Szilag recibe la invasión bárbara de Austria, con el riesgo considerable que ella sabe que corre y sin embargo decidiendo que eso no la concierne, dado que nunca nadie podrá considerarla como judía, desde el momento en que ella misma no lo admitía, si olvidamos que pretendía estar por encima de cualquier control de su destino. Esto es para mañana. Porque efectivamente Sidonie Szilag era judía. Pero ¿qué hizo ella con este judaísmo? Me parece que es el punto que tengo para aportarle. Y finalmente va a decir ama de Freud. Y hay un relato que está en la biografía, y es que cuando llega por primera vez al consultorio de Freud, Sidonie tiene un gesto de inclinarse para besarle la mano. Para besarle la mano. Mano que Freud se la retira con una sonrisa. Ela se inclina para beijar a mão de Freud. Freud le retira a mão con una sonrisa. Ela não dá a mão. Ela se inclina para pegar a mão de Freud. Se inclina con un gesto galante para besar la mano de Freud. E Freud le retira a mão y pasa un sorriso. Con una sonrisa, y Sidonie va a decir: la única sonrisa que pude verle. O único sorriso que ela viu de Freud. Con esto los dejo para mañana. Bueno, comentarios, preguntas. Mañana entonces trabajaríamos lo que yo nombré epílogo. Amanhã ela vai trabalhar o que ela nomeia de epílogo. Bom, quando você se dispõe a um debate ainda agora? ¿Cómo? Se dispõe? Poderia ser um debate agora? No sé si quieren. Se están levantando. Gente, vamos combinar amanhã pontualmente às 9? Sim. Tá. Então ficam as questões.